De la masterclass es David Tarrap, es licenciado en Relaciones Internacionales, también tiene estudios en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, un posgrado en Dirección y Administración de Empresas, estudios en Planeación Estratégica y Mercadotecnia, y sobre todo en el ámbito profesional ha desempeñado funciones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado ha sido directivo de bastantes empresas, entre ellas pues, Turismo y Deportes, TIC Group en México para organización y administración de eventos. Actualmente dirige TIC Plus en España, que también se dedica a la organización de eventos. Ha sido comentarista en analista.com, columnista, analista.com y comentarista en la cadena NTN 24. Es un canal internacional que transmite en toda América. Y bueno, en el ámbito público, institucional, lo más importante es que participó en el equipo de transición del presidente Felipe Calderón en México. Fue presidente entre 2006 y 2012 aproximadamente. Luego, bueno, pues ha sido secretario particular la Comisión de Medios Nacionales, ¿no? También para la Presidencia de la República, subdirector y director también de Relaciones Interinstitucionales dentro del ámbito de la Presidencia de la República de México. Así que tiene un bagaje excepcional y creo que su charla os va a ser de muchísima utilidad. Cuando quieras, David. Muchísimas gracias. Gracias, Esther, por la presentación. Estoy muy asombrado que te lo organices todo de memoria. Bueno, te lo sabes mejor que yo. Los jurídicos. Bueno, pues buenos días a todas. Pues el tema de hoy es un tema que a mí me apasiona mucho porque es lo que yo he venido haciendo los últimos, pues ya 16 años de mi vida, que es la industria de reuniones o la industria MICE, ¿no? ¿Alguien ha escuchado sobre esta industria? ¿Sabe más o menos de qué va? ¿No? ¿Ninguna? Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y es un poco darles un poco la percepción de qué se trata, pero antes de entrar en materia de la industria de reuniones les voy a presentar un video muy breve de 30 segundos de lo que hacemos en mi empresa que está acá en España. Esta empresa la abrimos en el 2015, más adelante les voy a platicar un poquito la historia. Aquí tengo que darle acá. Bueno, lo quise poner de inicio porque da un poco la percepción de lo que vamos a hablar hoy, de diferentes tipos de eventos. Eso es la industria MICE, se conoce por el acrónimo en inglés es Meetings, Incentives, Conventions and Expositions, ¿no? Entonces son reuniones, viajes de incentivo, convenciones y exposiciones. Todo el mundo que gira a través de esa industria se conoce como la industria de reuniones. Cubre una necesidad, yo no digo tanto de organizar eventos, sino de contactar y comunicar con gente. La mayoría de las personas y profesionales tenemos la necesidad de encontrarnos para poder hacer negocio, lo que conocemos también con una palabra en inglés de networking o relacionamiento entre diferentes personas. Por eso esta definición de industria de reuniones a mí me gusta mucho y creo que es muy importante empezar con ella, que es la parte de gestionar la necesidad de conexiones humanas. La cuestión ya no es si debemos reunirnos, sino cómo debemos reunirnos, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de reunirse y hay diferentes tipos de eventos. Vamos a ver a lo largo de la presentación varios tipos de eventos. Yo los dejaría, digamos, para que distinguieran varios de los que hacemos aquí en España, de los que vieron ahorita, están muy ligados a empresas corporativas. Son empresas que quieren organizar sus eventos. De esas empresas tenemos varios tipos de eventos, pero dos de los más importantes serían viajes de incentivos, es decir, vamos a estimular a la fuerza de ventas para que siga produciendo mucho más en su empresa. Entonces vamos a los mejores vendedores, vamos a premiarlos con un viaje, ¿no? A donde ustedes quieran. Unos que veían ahí en Laponia, ¿no? Por ejemplo, los perros estos de nieve, pues fue un viaje de incentivo.
y ahí se lleva la empresa a sus mejores vendedores. Es un viaje de incentivo. Luego están las convenciones. La convención, supongamos, vieron ahí un video mapping, que es esta mesa que se iluminaba con diferentes luces e imágenes que decía Nestlé. Bueno, esa sería una convención de Nestlé. Entonces, en esa convención, ¿qué tratan? Pues tratan de las directrices, los compromisos, las metas que quiere llevar a cabo la empresa. Eso sería una convención. Esos son dos eventos que están en el ángulo, digamos, de las empresas corporativas. Hay otros eventos como los congresos. Los congresos son eventos abiertos. Son eventos donde se organizan con asociaciones o gobierno. Por ejemplo, los congresos médicos o el congreso del G20 o la COP16, que les voy a platicar más adelante una experiencia que tuve en México. Esos son eventos abiertos. ¿Cuál es la diferencia entre un congreso y una convención? Que en la convención asisten todos los de la empresa. En el congreso, en cambio, es un evento abierto que te tienes que inscribir y pagar para ir, y los dos tienen la parte de capacitación. Hay una parte, digamos, académica importante, pero en el congreso puede ser de varios laboratorios un congreso médico, ¿no? Y en cambio, si hablamos sobre la convención de una farmacéutica, por ejemplo, Sanofi, bueno, pues ese ya solamente sobre los productos de Sanofi. Esas son dos de las grandes diferencias entre los eventos abiertos y cerrados. Y luego están las exposiciones, que las exposiciones son expos como ustedes las conocen, con stands, donde, bueno, puede ser desde expo boda, por ejemplo, hay una muy grande en México, hasta una expo minera o una expo petrolera de diferentes industrias. Esto es un poco lo que les comentaba. Yo, para tratar de resumirlo, hay muchos más tipos de eventos, pero los 4, digamos, principales, que yo diría son los congresos, estos que les comentaba, abiertos, las convenciones, estos eventos cerrados de corporativos, los viajes de incentivo, los que les comentaba para premiar e incentivar, que no necesariamente llevan un programa académico, sino simplemente son más de disfrute y de expectativa, y la parte de exposiciones y ferias, que es más relacionado con la parte de stands, escenografías y networking. Por ejemplo, aquí tienen una de turismo, pues una de las más importantes del mundo en Madrid, que es Fitur, ¿no? Fitur estaría dentro de esta última categoría. Ahora, la cadena de valor de la industria es enorme y ni siquiera la pude aquí poner todos los actores que formamos parte de ella. Esta conferencia sería muy interesante. Cuando Antonio me invitó para dar la plática, le decía que habría una segunda plática a quien le interesara, que sería muy interesante poner los puntos de vista de cada uno de los que formamos esta cadena, porque mi punto de vista, que les voy a dar a continuación, puede estar un poco sesgado, porque a mí me ha tocado jugar acá, donde dice OPCs. OPCs son organizadores profesionales de convenciones o de congresos. En México les decimos PCOs, que es lo mismo, nada más que está en inglés. ¿Qué hacemos los OPCs o PCOs? Recibimos una solicitud del cliente y nosotros ponemos un asesor, un especialista para coordinar todo lo que pueda suceder en el evento. Entonces contactamos con toda la cadena de valor, hoteles, alimentos y bebidas, que podría ser catering, la transportación, tanto terrestre como aérea, cómo llegan al destino, audiovisuales, esto que estamos viendo, o sea, ¿qué van a necesitar? Un cañón, un sonido. Gobiernos, a veces hay que entrar con entidades de gobierno para poder realizar tu evento y pedir permisos especiales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, si lleva un maratón, bueno, hay que cerrar ciertas calles y hay que tener gestiones con el gobierno. Los convention bureaus, ahí entras directamente con el destino y ahí hay varias formas que son o de gobierno o son mixtos o son privados, y también los tienes que contactar para poder llevar a cabo tu evento. Las comunidades locales, que esto lo vamos a ver y que es una parte que a mí me gusta mucho, que es muy interesante, que es la parte de sostenibilidad de los eventos, cómo incluir a las comunidades locales donde realices tu evento e incorporarlas para hacer un evento más sostenible. Esa es una parte muy interesante. La parte de recintos o centros de convenciones, donde se puede llevar a cabo, estos ya estamos hablando de eventos muy, muy grandes. Asociaciones, que es normalmente algunos de los clientes, algunos congresos, asociaciones médicas, asociaciones, vuelvo a lo mismo, mineras, petroleras, este tipo de eventos que no son un corporativo, sino que se reúnen a través de una asociación. Travel managers, tú puedes hacer este trabajo, no solamente como meeting planner o OPC, como somos nosotros, TIC Plus, sino hay empresas, hay corporativos, como por ejemplo Coca-Cola, por decir una marca. Coca-Cola tiene a su propio travel manager, que es el encargado de gestionarle todos los eventos a Coca-Cola de manera interna. Algo lo hacen de manera externa y contactarán a una empresa como nosotros, pero varios de los eventos los pueden organizar internamente esas marcas, y eso se llama un travel manager. Entonces, aquí les puse algunos.
de los actores principales que interactuamos para poder organizar un evento. Nosotros es el punto de vista de un integrador de servicios. Recibimos la solicitud y vemos con base en el presupuesto que tenga el cliente y el destino que quiera visitar si el evento es viable, es posible, y entonces contactamos con cada uno de los proveedores para tratar de comunicar esa experiencia. Algo importante es que pues, los eventos han dejado de ser simplemente un acto de reunir a personas, sino que va muy ligado a un tema de comunicación. ¿Qué quieres comunicar tú como marca en ese evento a los asistentes que van a ese evento? ¿Y qué quieren también transmitir? Hay muchas veces que no siempre los mensajes son positivos. Hay veces que no se llegan a las metas o hay veces que van a ser reuniones muy tensas y el meeting planner tiene que ser consciente de ese tipo de reunión que se va a llevar a cabo para poderla gestionar de la mejor manera. Aquí les puse unos datos que con trabajo se ven, pero que me parecían importantes nada más para dimensionar el efecto o la dimensión de la industria. Hubo un parteaguas en todas las industrias del mundo, como ustedes saben, que a partir del COVID, ¿no? Pero si a alguna industria, yo siempre he dicho, le afectó de manera considerable y brutal, fue a la industria de eventos, evidentemente, porque las personas no nos podíamos reunir, los viajes estaban cancelados, pero primero se reactivaron los viajes leisure, digamos, los viajes de placer, ¿no? Hay este mismo sector, hay quienes no organizan eventos, sino solamente lo hacen de manera de individuales, de viajes, por ejemplo, de familia. Ellos se recuperaron primero, evidentemente, porque los grupos eran más pequeños, ¿no? A este segundo, que es la industria MICE, la industria de reuniones, tardó muchísimo en recuperarse. Y un poco es lo que van a ver en las cifras. Por ejemplo, en España, en el 2022 cerró la industria, todavía el 2023 no cierra, por eso no les traje datos más frescos, pero ya los tendremos en un par de meses. Pero el año pasado cerró en 10.435 millones de euros. ¿Eso es mucho o es poco? Pues les diría, es 15% menos de lo que tenían en 2019, o sea, antes del COVID. Entonces, ahora se espera que para este año, para el 2023, se llegue a más de 12.000 millones de euros. Eso ya sería lo que teníamos antes de la época de la pandemia. De esa magnitud, digamos, fue el golpe en nuestra industria. Vivimos, pues evidentemente, pues algo que nadie tenía contemplado en ninguno de los sectores, pero en este en particular pegó muy fuerte y apenas, pues 3 años después, se está volviendo a equiparar el nivel del negocio, ¿no? Ahí vemos una recuperación, les puse el dato del 2022, es el 85% del volumen del 2019. Y bueno, algo que se pensaba mucho cuando llegó el COVID, 2020-2021, se hablaba mucho de eventos virtuales y eventos híbridos. ¿Qué son los eventos virtuales y eventos híbridos? Pues como su nombre lo dice, los eventos híbridos es la combinación de presencial y virtual. Es decir, vamos a tener aquí una pequeña reunión, pero nos vamos a conectar en la pantalla con otros alumnos de otra universidad que van a escuchar esta misma charla y que también pueden hacer preguntas sobre la charla. Eso sería un evento híbrido. Ahora, ¿qué es un evento virtual? Plenamente un evento online, como supongo la mayoría de ustedes tuvieron clases en la universidad durante ese periodo. Bueno, pues así serían más o menos los eventos virtuales. Muchos meeting planners y muchos actores de la industria pensaron durante ese tiempo que para ahí se iba a dirigir la industria y que lo que íbamos a tener ya eran eventos virtuales y eventos híbridos. Yo nunca lo pensé porque, como les decía al inicio, es una industria totalmente de contacto humano, de relacionamiento. Si los seres humanos tenemos la necesidad de ir a un centro, como podría ser en este caso el CEDEU, y no solamente venir a aprender, sino tienes la necesidad de estrechar lazos con algún compañero, alguna compañera, y tenemos esta necesidad humana de crear nexos y relaciones. Esto nunca se va a acabar por cualquier virus que llegue. Evidentemente tuvimos que tomar previsiones y durante esos 2 años fue muy difícil, pero es un sector que, como ven en estos números, se ha recuperado ya pues bastante. Por ejemplo, 8 millones de personas asistieron a reuniones y eventos en España solamente en el 2022, y en el 2023, o sea, este año en el que estamos, se esperaban 10 millones, ¿no? Vemos ahí que se está recuperando otra vez los niveles de prepandemia. España, ¿contra quién compite en el sector de los diferentes eventos de Europa? Bueno, pues los destinos serían Francia, Italia y Reino Unido. Algo importante del sector es que lo dimensionamos ya no solamente por tipo de evento, sino por receptivo,
¿no? Que sería los eventos que llegan a España de otras partes del mundo, como pudiera ser en mi caso, como ya se dieron cuenta, yo soy mexicano. Entonces, muchos grupos mexicanos que vengan a España, eso sería receptivo. En eso, por ejemplo, España compite con algunos países como pudiera ser Francia, Italia y Reino Unido. Hay otros tipos de eventos como son los outgoing, que es empresas españolas o asociaciones españolas quieren realizar sus eventos fuera de España. Eso sería outgoing. Entonces realizan los eventos en Europa o ya no solamente en Europa, sino dependiendo del tipo de presupuesto y de empresa, bueno, pues a lo mejor algunos países europeos entran en competencia incluso con países asiáticos o con países latinoamericanos o con Estados Unidos. Alemania, dicho esto, es el principal país que manda turistas de esta índole de MAIS para reuniones a España, y el principal sector, yo diría no solamente en España, sino a nivel mundial de la industria MAIS, son los médicos y las industrias farmacéuticas. Suelen ser eventos muy grandes que abarcan mucho gasto. La derrama, por ejemplo, de un viajero medio de reuniones son 335 euros, lo cual triplica el gasto de un visitante, digamos, de leisure, de un turista normal que va a la playa de vacaciones. Entonces, se vuelve también algo muy interesante para quien está dentro de la cadena de valor de MAIS, porque sabe que cada uno de estos componentes y asistentes que van al evento, bueno, pues van a tener una muy buena derrama económica. Para el 2031, por ejemplo, se esperan que el valor de la industria a nivel mundial tenga 1.000 millones de dólares en cuanto a eventos corporativos solamente. Y para que se den una idea, en el 2021 la industria MAIS se calculó en 286.000 millones de dólares. Es decir, en 10 años, del 2021 al 2031, vamos a pasar de 286.000 millones de dólares a más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual te habla del crecimiento y el potencial de la industria. Estos son algunos de los segmentos que creo que tampoco se alcanzan a leer muy bien, pero se los platico un poco. Los tipos de evento, como les decía, está la parte esencial de logística, sede y organización, donde nosotros centramos completamente en la parte de organización del evento, que vemos aquí, la parte de transportación, la parte del recinto, y simplemente aquí se valora mucho por parte de las empresas y del cliente el costo, ¿no? Y el nivel de logística y organización del evento. En el entorno, contexto y contenido relativo, aquí sí buscan generar un evento y una marca y tratan de elegir destinos muy particulares, no los destinos, digamos, de siempre, donde la calidad es lo que premia más que el precio. Entonces aquí tenemos otro tipo de clientes totalmente diferentes. Hay dentro de la industria MAIS empresas que se dedican solamente a marcas de lujo, por decir algo, Louis Vuitton, por ejemplo. Entonces Louis Vuitton va a tener un evento y entonces evidentemente Louis Vuitton no puede llegar a un hotel 4 estrellas si va a hacer un lanzamiento de un nuevo producto suyo, porque estamos hablando de un producto de lujo. Entonces todo tiene que ir en relación a ese producto, el destino, el hotel, la transportación, el catering, todo lo que involucra el evento. Un tercero sería la parte de negocio, inversión y conocimiento y transformación. Aquí es donde entra la parte de congresos que les decía, donde el valor está más en la oportunidad académica, en llegar a un auditorio, a un salón, y si tú eres médico, bueno, pues a lo mejor irte a nutrir de las últimas tendencias médicas de la especialidad que tengas, y eso es a lo que le dan prioridad. Es ahí donde entrarían los congresos. La parte de experiencias, sensaciones autóctonas únicas. Aquí entra la gastronomía, la cultura y el entretenimiento. Algo que sucede mucho, por ejemplo, en comunidades de Latinoamérica, y que también lo he visto aquí en España, es que si vas a alguna comunidad pequeña, tratas evidentemente de probar los productos típicos de esa localidad y de involucrar a las personas que hacen ese producto o esos tejidos, si hablamos de textiles, en el evento para poder fomentar economías locales. Eso te habla de sustentabilidad o sostenibilidad, que es el siguiente legado, que es la parte de reducir emisiones de CO2. Como lo podrán suponer, la industria es una industria que contamina mucho, evidentemente, porque tenemos aviones, traslados, todos los asistentes a los eventos, con todo el gasto que se hace y los desperdicios que se tienen. Entonces, cada vez hay más conciencia, diría yo, en la cadena de valor de tratar de reducir ese nivel de emisiones. Y hay varios programas, hay un sello que de hecho se llama Green Globe. Ese sello Green Globe es una certificación
para poder hacer eventos verdes y sostenibles para diferentes corporativos y empresas. Y de lo que va un poco es tratar de reducir las emisiones, medir las emisiones y tratar de reducir en el siguiente evento, no solamente con los desperdicios que se generan, se hace la medición, sino también con una parte de inclusión laboral, que también eso es sostenibilidad. Entonces tratas de incorporar gente para que tu empresa sea más incluyente de cara a ese evento. Y la última sería lo que llaman phygital, que es o híbrido, que sería una parte de hacer un evento ya no solamente presencial, sino con apoyo de tecnologías para volverlo más eficiente y de mayor impacto. Esos serían, digamos, los diferentes segmentos dentro de la industria de reuniones. Aquí les puse un ranking de ICA, que es una asociación que hace todos los años, yo diría es la asociación más seria, que hace todos los años un ranking a nivel mundial de los principales países y los principales destinos de ciudades, y no solamente hace esto, sino entrega un book bastante largo e interesante, pero les quise poner aquí los principales destinos a nivel país, y si pueden ver, pues estamos en un país que es una potencia a nivel mundial en tema de reuniones, de MICE, ¿no? Es el segundo país después de Estados Unidos, era el cuarto antes de la pandemia, entonces ha crecido 2 escalafones, y aquí pueden ver, la mayoría se centra en Europa, salvo el primero y el 10º, me parece, ¿no? Bueno, Reino Unido, que está ahí en el 6º. En ciudades, España es el único país que tiene 2, y históricamente se ha sido el único país que tiene 2, siempre Barcelona-Madrid, a veces Madrid está delante de Barcelona. En este caso, en el último ranking de este año, este es un ranking de 2023, pues tenemos a Barcelona en 4º lugar y a Madrid en 6º. Esto que nos dice que si a ustedes un día trabajaran o les interesara esta industria, pues tienen bastante de dónde tirar, porque están en un país que es una potencia que tiene mucha demanda externa, tanto a nivel receptivo como outgoing, pero además tienen 2 de las ciudades en el top 10, y esto les digo yo, esto lo checo hace 15 años, Barcelona y Madrid son una constante en el top 10, o sea, nunca se han salido del top 10. Entonces, te habla de un plan de consolidación para poder recibir y para poder organizar eventos de una manera eficiente, y te habla también de una infraestructura que no muchas ciudades tienen del nivel de Madrid y Barcelona para albergar diferentes tipos de eventos, desde reuniones muy pequeñas de 20 personas hasta congresos de miles de personas. Bueno, una de las empresas más grandes es esta, que se llama Carson Wagon Leeds, y Carson Wagon Leeds, su presidente, antes de la pandemia, hizo esta declaración donde la industria tenía un crecimiento continuo del 8% año con año, y va muy de la mano con lo que les ponía de cómo en el 2021 el sector estaba hablando de una derrama de 230 y tantos mil millones de euros a pasar a 1.000 millones de euros solamente en 10 años, ¿no? Es un crecimiento constante el de la industria. Eso, digamos, ya en un tema económico, y en un tema de tendencias, que es lo que se vive en la industria. Bueno, una vez más, lo que se vive en la industria es cada vez se habla menos de eventos y se habla más de experiencias. Lo que vendemos y transmitimos nosotros como PCOs o como meeting planners es crear experiencias para los usuarios que van a esos eventos, ya sean eventos abiertos o sean eventos cerrados. Entonces, nos hemos centrado mucho en un hilo comunicativo que transmita una vez más algo para los asistentes y que los haga querer regresar a ese evento, y que cada evento se va volviendo más demandante porque los dejas de sorprender, ¿no? Ya cada vez la gente está más adecuada a videos, a happenings, a team buildings, entonces tienes que cada vez sorprenderlos más con diferentes interacciones dentro del evento. Nosotros como PCOs, como Meeting Planners, vivimos también no solamente de lo que nos paga el cliente, sino de las comisiones. Y es una industria que ha sido cada vez, digamos, más castigada en un tema de comisiones. Entonces, sobre todo son comisiones de hoteleros, de grupos hoteleros, por lo que se deja en cada uno de los grupos. Entonces, una tendencia actual, sin duda, es que cada vez hay menos comisiones, y que también las economías colaborativas o los OTAs pues entraron de lleno para entrar en competencia también con los hoteles, ¿no? Lo que está pasando en los grandes congresos del mundo es que si tú vas a París a un congreso médico, cada vez
hay más cuartos de hotel disponible porque la mayoría de los doctores se hospedan o buscan Airbnbs que estén más cercanos al centro de convenciones donde va a ser el evento y que además les sale más económico y que además pueden llevar a su familia, por ejemplo, ¿no? Cosa que no sucedería en un hotel o que tendrían que tener 2 habitaciones en el hotel. Entonces, eso ha entrado de lleno en competencia con varios jugadores del sector, ¿no? Lo mismo pasaría con los Ubers, por ejemplo, con Cabify o con FreeNow, y con diferentes tipos de traslados que se pudieran dar a nivel local. Otra de las situaciones que están sucediendo en la industria es la consolidación de presupuestos de información. Esta es una plataforma que se utiliza mucho, por eso la puse, que se llama Cvent. La utilizan muchos de los corporativos a nivel mundial y lo que hacen es consolidar presupuestos. Entonces, si tú trabajas en una empresa, te van a pedir evidentemente cada vez mayor ahorro para el evento, pero tú vas a querer mayor calidad de tu evento, ¿no? Entonces, entras siempre en esa lucha con personas como yo, de un meeting planner, que bueno, nos tenemos que ajustar a menor presupuesto, pero a una calidad más elevada, y eso vuelve todavía más difícil el sector, la industria, ¿no? Esa parte de consolidación de presupuestos de información en una plataforma es importante. Reglas y políticas más estrictas. Esto también en la parte de pharma. Hay una cuestión que se llama compliance. Por ejemplo, los doctores actualmente no pueden llegar a hoteles 5 estrellas, no pueden pedir más de 2 copas de vino si van a una reunión. Tienen que llegar, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que llegar a ciertos restaurantes que están homologados con una certificación. Si no, no pueden ir a esos restaurantes. O sea, cada vez vas viendo más reglas que son más estrictas porque lo que se prestaba mucho en esta industria era que, bueno, pues muchos de los agentes que se involucraban ahí a través de los eventos, pues podían condicionar, digamos, el actuar de esos médicos. Eso ya lo están regulando con políticas de compliance cada vez más estrictas, ¿no? Vulnerabilidad, de seguridad y de información e inseguridad del destino. Por ejemplo, esto es de BCD, que es otra de las empresas muy grandes a nivel mundial, que hace lo que yo hago, y ellos hicieron este estudio, que 3 de las principales causas para modificar los itinerarios. Eso también es una constante. Por ejemplo, la parte de seguridad, el 48% cambia su destino por una cuestión de seguridad y bueno, el 36% por un desastre natural, ¿no? Y cada vez más empresas, en nuestro caso tenemos varios corporativos españoles que te piden ya reglas de seguridad cada vez también más estrictas. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene que viajar en los autobuses con cinturones de 3 puntos, ¿no? Entonces, si ellos van a Indonesia, que tuvimos un grupo este año en Indonesia, tienes que conseguir un proveedor que tenga autobuses de 3 puntos. Hay algunos destinos donde ciertas personas de ellos no se pueden subir en el mismo bote o no pueden viajar en el mismo barco o en el mismo avión. Entonces, todas estas cosas van complicando, ¿no? Y van volviendo también más interesante el operar de un grupo. Hay un auge por venues alternativos, venues interactivos, donde la gente pueda participar más. Y hay un auge por ciudades secundarias. Por ejemplo, a reserva de ese top 10, que sí son ciudades muy tradicionales, sí vas viendo un crecimiento en ese ranking más o menos de lugar 30 a lugar 15, de ciudades que normalmente no estaban ahí. Entonces, este año, el año 2023 y el año 2022, hubo un auge de estas ciudades que no necesariamente son las que te pedían antes de la pandemia. Por ejemplo, Edimburgo puede ser que sí nos las pidieran mucho, pero por ejemplo Nashville pues llama mucho la atención, ¿no? En Tennessee, Reykjavik, que bueno, está de moda, Singapur y Lima, Perú, ¿no? Son algunas de las ciudades que más auge han tenido y demanda para viajes de incentivo y también para congresos. La parte de la tecnología, les platicaba un poco del tema de los eventos híbridos y los eventos virtuales. La parte de la tecnología, si bien no nos quedamos, por mi parte doy gracias a eso, no nos quedamos con eventos virtuales, sí incorporamos las nuevas tecnologías a los eventos y cada vez es más importante la interacción que puedas tener en un evento presencial con diferentes aplicaciones móviles, que vamos a ver ahorita unas estadísticas que son interesantes. La parte de Smarter Meetings, ¿qué son? Pues reuniones inteligentes les llaman, que es equilibrar el incremento de costos con estrategias creativas. El cliente ya no solamente quiere que organices el evento, sino quiere que comuniques un evento y nos pide a nosotros toda la estrategia creativa, desde el logo del evento hasta cómo se va a comunicar cada uno de las áreas de ese evento.
Luego tenemos la parte de bleisure, que es otra tendencia muy importante, que es la mezcla entre leisure y business, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Bueno, reuniones, pero reuniones un poco más informales, ya no tan acartonadas como en los congresos médicos que se venían haciendo durante mucho tiempo, sino hay una mezcla de ocio y de trabajo. La parte de networking, que ya la comentamos, la parte de relacionamiento constante. Y esto que les he insistido mucho durante la conferencia, la gente ya no atiende eventos, sino que espera ser un miembro participativo de ese evento. Hay una explosión, digamos, de lo experimental y hay una explosión también de la parte de sostenibilidad, ¿no? Esta parte estamos luchando mucho nosotros como Meeting Planners porque si bien es muy interesante y queremos hacerlo, también es cierto que se vuelve un evento más costoso y que tenemos que ir adaptando y cambiando un poco la industria desde quienes realizan el evento y autorizan esos presupuestos hasta quienes lo llevamos a cabo. Cada vez, esto los pongo son estadísticas, cada vez hay una tendencia para tener facilidades o recintos no tradicionales. La gente no quiere ya ir a hoteles, a auditorios, a centros de reuniones, sino que lo quiere realizar fuera, ¿no? Y la parte de aplicaciones móviles que decía, esta parte de interactividad, aquí les puse con alguna flecha lo que esperan ellos. Por ejemplo, mapas interactivos donde puedan ver las exposiciones en su móvil, evidentemente consultar la agenda, pero a través de la agenda también poder entrar en contacto con algún partner o con algún colaborador o algún socio que quiera entrar en contacto, lo puedo hacer desde la misma app del evento, mandar mensajes y recordatorios a los asistentes. Esto lo piden muchos corporativos. Oye, después del evento, ¿cuáles son mis analíticas de éxito de ese evento? Entonces, nos piden a nosotros muchos indicadores, tanto de SLAs como KPIs, para que puedan medir cuál ha sido el impacto del evento. Y la sesión de preguntas y respuestas normalmente casi siempre ya se hace a través de aplicaciones móviles de manera interactiva y se leen las preguntas en el estrado. Hasta ahí, digamos, un poco la parte de la industria de reuniones, que les quería platicar un poco el contexto. Y acá me paso a lo que les presenté en el video inicial, que va un poco ligado a nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, creamos experiencias memorables positivas que generan resultados beneficiosos. Por eso lo hacemos. No sé si hayan visto un video en alguna de sus clases. Hay un académico que se llama Simon Sinek, y si no, búsquenlo cuando puedan en YouTube. Y él tiene el razonamiento del why, del por qué. Y siempre en la empresa que ustedes trabajen o que pongan, siempre creo que ese es un muy buen punto de partida. Él hace el paralelismo entre Apple y varias empresas y te explica que siempre lo que tienes que saber o la pregunta que tienes que contestar, más que qué haces, es por qué lo haces, ¿no? Y un poco del éxito de esas empresas es por qué lo hacen. Entonces, yo retomando un poco eso, planteamos el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, pues un poco lo que les he dicho. Nosotros tenemos un área creativa donde nos invitan a tomar pues el briefing del evento, tomamos nota de ese briefing y a través de ese briefing nos imaginamos el evento y presentamos la propuesta para después poder aterrizar esa propuesta con el cliente de inicio a fin. Y sabemos que cada target, o sea, cada grupo al que va dirigido el evento, nos tenemos que fijar, ¿no? Porque puede ser que nos equivocamos también si no medimos bien ese target de ese grupo. Entonces, conceptualizamos, diseñamos, gestionamos y coordinamos el destino, eventos, convenciones y viajes de incentivo en todo el mundo. Hemos hecho eventos desde Estados Unidos, Argentina, España, Indonesia, Marruecos, Japón. Hemos hecho eventos pues en muchos países del mundo, tanto viajes de incentivo como congresos y convenciones. Y lo hacemos con ese esquema, que es como un esquema de paraguas, donde asignamos un ejecutivo que administra, produce y opera el evento. Tenemos además la parte de servicios de viaje para viajes de incentivo, la parte de, digamos, pura y dura de boletaje y de coordinación. La parte de coordinación de audiovisuales, integración de nuevas tecnologías, la parte de aplicaciones móviles para el evento, área creativa y de comunicación, la que se imagina cómo va a ser el concepto del evento y cómo se va a ver el día del evento, y Customer Experience, digamos, cierra la fila y ellos son los que miden el impacto del evento en cuanto a los KPIs y SLAs que les comentaba, para que generemos, digamos, un ciclo virtuoso y volvamos a generar más eventos a largo plazo con ese cliente, con ese socio comercial.
A eso le llamamos nosotros One Solution Maker, es decir, todos estos servicios los integramos en un solo lugar, en una sola parada, ¿no? Esta es la agencia creativa que les comentaba, que está dentro de TIC, donde se imaginan todo esto. Como oficinas físicas, digamos, solamente tenemos dos, una en Ciudad de México y otra en Madrid, pero eso nos ha permitido, digamos, hacer un cruce interesante de eventos, tanto receptivo en Madrid como receptivo en México, y la parte de outgoing, tanto con cuentas latinoamericanas y de Estados Unidos, como con cuentas ya no solamente españolas, sino europeas. Y establecimos hace unos años una alianza comercial con otro partner que nos da servicios también en Sudamérica, en esos países que se mencionan ahí: Brasil, Uruguay, Perú y Chile. Y básicamente eso es todo. Espero, lo traté de hacer muy rápido para que no fuera tan aburrido. Era platicaros un poco de la industria, un poco de la empresa, y dejar también un poco de tiempo por si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos comentado. Con mucho gusto lo resolvemos. ¿No? Es que lo he mencionado, pero no sé muy bien qué es lo de Convention Bureau, que hay en cada país, pero a qué se dedican o qué hacen. Ok. Los Convention Bureau lo tienen cada una de las ciudades, y esos son como la oficina que representan ese destino, y lo que tratan de hacer es promocionar ese destino para captar más negocio hacia ese lugar. Pero hay diferentes tipos de Convention Bureau. Hay diferentes, por ejemplo, hay uno solamente que depende del gobierno y que son oficinas de gobierno tal cual. Hay otros que son mixtos, es decir, son de gobierno pero tienen captación y capital privado. Y hay otros que son plenamente privados, que se manejan por aparte y que el gobierno les paga, digamos, una cuota, pero se administran como una empresa totalmente aparte. Suele ser muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en México, una experiencia que tuvimos que fue para mí pues, la más exitosa que hemos tenido, fue la cumbre del G20, que es la cumbre de líderes de presidentes, en el 2012, en Los Cabos, en México. Y ahí tuvimos que entrar a trabajar con el Convention Bureau de Los Cabos, y normalmente como se licitan, y con el gobierno de México, normalmente la cumbre del G20 y varios de los congresos internacionales, tú tienes que armar un bidding book, le llaman, un libro de propuesta, para que ese país concurse y tú ganes ese evento, ese congreso hacia ese país. Entonces, nosotros llevamos a cabo eso para el G20, al final lo ganamos, y recibimos en Los Cabos con el Convention Bureau, pues imagínense, a los presidentes de los 20 países más poderosos del mundo. Entonces era un nivel de estrés muy fuerte, ¿no? Porque tenías desde los de servicio secreto de Obama, en ese momento era Obama el presidente, hasta literal submarinos rusos aterrizados en la playa, en el hotel de Vladimir Putin, por ejemplo, ¿no? Entonces, son experiencias que a ti te dejan, digamos, mucho valor, que te generan mucho estrés y muy pocas horas de sueño, pero que al final, si salen bien, pues aprendes un montón, aprendes mucho, y entras en contacto con Convention Bureau, con el gobierno. Entonces, a pesar de tú estar en un ente privado, tienes que colaborar en un evento de esas dimensiones, ¿no? Con gente y con personas que pues no tenías ni idea de lo que hacían hasta hace unos meses, ¿no? Embajadores, delegados comerciales. En esa cumbre de G20 asistieron 18,000 personas, entonces teníamos prácticamente Los Cabos lleno, ¿no? En el hotel. Y parte importante era que el Convention Bureau nos apoyara con los traslados y con las gestiones también de esos hoteles, porque pues, al final, aunque en México nuestra oficina es mucho más grande que la de España, se te va de las manos un evento de ese tamaño. Entonces, la parte de partners y de socios y de trabajo colaborativo es muy importante también en la industria. No sé si alguien más. Esther. ¿Tampoco? No, yo te quería preguntar. Sí. David, ellas están estudiando el grado en protocolo. Entonces, de cara a aquellas que se quieran dedicar más a lo que es la organización de eventos, no tanto al ámbito institucional, público, ¿qué tipo de formación complementaria le recomendarías? O
por qué camino deberían seguir, ¿no? Okay. Si se sintieran atraídos Claro. por esa vía. Claro. Mira, es una buena pregunta. O sea, esto como todo en la vida hay que probar, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, si les llama la atención, hay muchas empresas como la mía y hay otras empresas, por ejemplo, hay una empresa muy interesante que nosotros trabajamos mucho con ellos que se llama Hands for Events, ¿no? Entonces, Hands for Events lo que hace es contratar y formar gente que le da servicios a diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de eventos. De empresas, digo, como nosotros, ¿no? Nosotros somos una empresa pequeña aquí en España. Entonces, lo que hacen ellos es hacer un pool de personas, capacitarlas e ir viendo en qué sector y en qué tipo de evento te sientes más a gusto. Por ejemplo, hay desde el tema de azafata, ¿no? Digamos, de ir a acompañar y a recibir a la gente de la convención o del congreso, o hay el tema más operativo de producción de escenografías, de audio y video, o de operación, de logística, del armado de logística del grupo. Entonces, yo les diría probar en diferentes, si les llama la atención los eventos, prueben en diferentes tipos de eventos y en diferentes actores de eventos, porque puede ser que a lo mejor el PCO, como soy yo, no les llama la atención, pero a lo mejor el tema de un hotel o de una agencia productora, tal cual, sí les llama la atención y desde ahí se van, o sea, lo que van a ver es que es un círculo continuo que se alimenta. Y bueno, yo empezaría por ahí con tipos de empresas como nosotros, como Hands for Events, pero en diferentes tipos de planos. Daría la prueba como en la parte de hoteles, de recintos y de meeting planner. Sí, sí, sí. Yo te quiero preguntar cómo, o sea, a lo mejor esta es una pregunta como muy general, pero más o menos cómo empezaste tú creando la empresa, o sea, más o menos esa... Sí, claro, no, a ver si me explico bien. No. O sea, para las que queramos de aquí, que a lo mejor hay alguna, que queramos crear como una empresa, una agencia de eventos, que ¿cómo se empieza haciendo eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Ok. Buena pregunta. En mi caso fue, yo era director de una empresa en México que es TIC Group, la otra que está allá, pero yo no era dueño, o sea, yo era empleado, digamos, pero yo era el director general de esa empresa y estuve ahí 12 años y en un momento dado nosotros hacíamos planes estratégicos, digamos, de hacia dónde queríamos llevar la empresa en los siguientes 5 años, ¿no? Y poníamos ciertos objetivos, acciones, indicadores y lo medíamos, ¿no? Y yo tenía mucho el gusanito, como leyó esto mi currículum o mi biografía, yo estudié en Inglaterra e hice muy buenos amigos españoles. Y bueno, y de otras partes, pero muy buenos amigos españoles. Entonces yo, cada vez que tenía un pretexto para viajar a Europa, pasaba a España a saludarlos y yo sí me imaginaba mucho, pues queriendo abrir una empresa en España y aparte me hacía mucho sentido porque cada vez que regresaba a México, un montón de empresas españolas que estaban en México, evidentemente venían a España o a Europa en general, y no solamente españolas, sino también mexicanas. Entonces le veíamos un sentido comercial y ahí me empezó como un poco el gusanito de tratar de hacerlo. Lo metí en el plan estratégico, ese objetivo, y en el año 2015 abrimos la oficina de acá. Entonces yo me asocié con otras 2 personas que yo en ese momento pues, no tenía tampoco, tenía como digamos las ganas y las ideas, pero no teníamos el capital, ¿no? Para poder poner una empresa. Entonces empezamos de cero, empezamos con una persona, o sea, empleamos a una persona en Madrid y empezamos con una persona con oficina en ese momento. Teníamos una oficina y una persona con un ordenador. Así empezamos en el 2015. Y esa persona gestionó una cuenta en España y nosotros de lo que teníamos de México, pues le tratábamos de ir ayudando. Y poco a poco tratamos de ir creciendo orgánicamente. A veces, y la verdad es que no me quiero colgar ninguna medalla, antes de la pandemia no crecimos tan orgánicamente y se nos empezó a ir un poco empezamos a hacer muchos, digamos, ¿no? Muchos y teníamos negocio, pero a lo mejor no tanto negocio para los muchos que éramos. Y entonces ya no era tan negocio. Entonces la pandemia lo que nos permitió, en mi caso mi experiencia fue pues tratar de consolidar la empresa, digamos, en esos sectores que teníamos, decir, no abarques más de lo que puedes hacer. Yo en España lo único que hago son viajes de incentivo y convenciones. Yo no me meto en congresos ni en exposiciones
porque no es mi rol. Hay personas que lo saben hacer mejor y técnicos mucho más especializados que yo. Entonces yo me especializo en lo que yo sé que sé hacer muy bien, y en esa parte pues tratamos de especializarnos en incentivos y en convenciones, creciendo pues de una manera muy orgánica, digamos, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia. Yo lo que te diría es, si tú quieres empezar de cero, o sea, primero probar si te gusta, y si ves que sí te gusta y que es lo tuyo y te vas a animar a poner la empresa, hacer, digamos, una investigación de mercado de las empresas que estamos ahorita. Yo veo, y por eso les dije mucho, como varios huecos en la industria. Por ejemplo, la parte de sostenibilidad, ¿no? Es una parte súper importante y que yo creo que se ha tratado muy por encimita, no solamente en España, sino en el mundo de las reuniones en general. Es una parte poco explotada. Entonces, yo diría hacer un análisis de ese mercado y ver dónde tú puedes aportar valor para que, con base en ese hueco que tú percibas, puedas armar una propuesta de valor de tu empresa. Yo creo que las propuestas de valor ahí son muy importantes. Y poco a poco lo más difícil, ¿no? Abrirte camino. Casi siempre, yo diría que esa es la parte más difícil, abrir una empresa pues teniendo por lo menos un cliente o dos clientes potenciales, ¿no? E ir haciendo tu lista de más clientes, considerando que de la lista de 200 que pongas, pues a lo mejor solamente 10 van a ser tus clientes, ¿no? Pero a lo mejor ya arrancar tu empresa con uno, ¿no? Pero sabiendo muy bien cuál es la propuesta de valor que tú le vas a dar al sector, que alguien más no le está dando en ese momento. Y yo lo que les digo es esa parte de incorporar a comunidades dentro de los eventos, o hacer eventos más sostenibles en la parte de medición de CO2 o de inclusión laboral. Yo diría, o sea, sería una parte diferenciadora ahorita. Yo no veo tantas empresas yendo hacia eso. Otra parte, creo que es muy importante, es que además de que te guste, que te diviertas en el trabajo. Y donde creo que se vuelve muy divertido este tipo de trabajo es cuando se mezcla con la parte de producción de eventos y entras en contacto con casas productoras o agencias creativas que le dan muchísimo más valor al evento. Entonces, esa sería otra parte importante. A lo mejor crear sinergias con alguien que estudia aquí mismo o con alguien que ya está fuera, donde se hace complementario no solamente la parte del evento per se, sino del concepto que quieres vender al cliente. Entonces, no sé si me enredé mucho y contesté la pregunta, pero más o menos yo empezaré por ahí. Una cosa, ¿cómo te pones de acuerdo? Porque antes has dicho que comisionáis a lo mejor con Marriott o con otros hoteles. ¿Cómo te pones de acuerdo con ellos para que vosotros tengáis una comisión de esto? Mira, normalmente, es muy buena pregunta. Normalmente nosotros les cuento mis dos experiencias. En México, las comisiones suelen ser mucho más altas, las que les dan a los PCOs, como yo, a los OPCs, que en España. También te lo hacen normalmente por nivel de volumen, ¿no? Entonces van creando como horquillas, ¿no? O sea, si tú me produces de aquí para acá, te doy 10%, si me produces tanto más, te doy 15%, así hasta en México está topado en el 18, máximo 20% de hospedaje, algunas empresas de catering. En España yo siento que está como más nivelado el piso, salvo empresas monstruosas como las que les puse, o sea, monstruosas en el buen sentido, de muy grandes, como BCD o Carson Wagon Leeds, o sea, que son empresas mundiales y que tienen un gran volumen y ellos ya tienen acuerdos comerciales, ¿no?, a nivel mundial. Nosotros, en nuestro caso, vas casi de entrada por un evento. Un evento normalmente te lo van a considerar, dependiendo de la cadena de hotel, pero puede ser desde los 12 cuartos hasta los 20 cuartos, ¿no? En esa horquilla ya se vuelve un grupo, y a partir de que sea un grupo ya te lo pueden comisionar a ti como agencia. Y casi de entrada llevas el 10% de entrada como agencia. Y eso es lo que tenemos todos, o sea, incluido yo, por ejemplo, les puedo decir, en este caso, yo ahí me he quedado. Hay cosas de negociaciones que ya se pueden hacer a nivel comercial, de decir, oye, pues yo te genero, no sé, por hablar de una marca, Hoteles Riu, yo te voy a generar Hoteles Riu tantos cuartos noche, que es como se mide, a nivel anual, y entonces comisióname tanto. A mí ese modelo, pero eso ya es cuestión de personalidad, a mí ese modelo no me gusta porque te ata y ata al cliente. Entonces, en cierto sentido, yo a esos clientes ya no le puedo ofrecer otras cosas que me gustaría ofrecerles y que van más de acuerdo a lo que me está pidiendo el cliente, porque le tengo que vender Riu, ¿no? Entonces le tengo que vender un montón de cuartos porque yo ya me até comercialmente con alguien.
Entonces, hay muchas empresas que hacen eso y les va mejor en un tema económico porque a lo mejor les dan más porcentaje de comisión, pero habemos otras empresas que no nos gusta y trabajamos con un montón de cadenas y lo dejamos más abierto y, digamos, más transparente en el sentido de vamos en el 10% y mejor damos un producto de calidad para que generemos más volumen y más constancia con ese cliente. Entonces, es más o menos como se gestiona esa parte. No solamente está la parte de comisiones de hoteles, sino, te digo, también de alimentos y bebidas. Hay empresas transportadoras que también te comisionan, empresas de audio y video que también te podrían comisionar. Y entonces pues, se vuelve otra entrada muy importante. Antes, por ejemplo, yo todavía no, pero antes me dicen, la gente que lleva más tiempo, es que en los billetes aéreos, en las agencias de viaje, digamos, simplemente de comprar tickets y aéreos y mandar a grupos, les llegaban a comisionar hasta el 10%, 8% hace años, ¿no? Ahorita, bueno, ya si te comisionan al 1% a esas agencias, a los travel managers, digamos, es mucho. Entonces, la industria se ha castigado mucho, pero pues, evidentemente tú de algún lado tienes que, digamos, que tirar para poder ofrecer un producto de calidad. Y es ahí donde se vuelve interesante la parte que les comentaba de tú como agencia estás entre el cliente que quiere un producto de súper buena calidad y un evento muy bueno, pero a menor costo, ¿no? Entonces, es ahí donde tú tienes que ir ideando e ir conceptualizando un evento que evidentemente sea negocio para ti, pues al final no deja de ser un negocio, pero donde el cliente también quede contento y donde el nivel, digamos, de demanda que te va a pedir el cliente va a ser cada vez mayor, ¿no? Porque, insisto, no lo vas a sorprender ya tan fácil, porque el parámetro del último evento casi siempre, que si el evento sale bien, sale el cliente y dice, oye, muchas felicidades, estuvo increíble el evento, pero el próximo tiene que quedar todavía mejor. Y así va a ser casi siempre, ¿no? Nadie espera que el próximo evento o la próxima interacción sea peor que la anterior. Cada quien sales con la idea de que vaya a ser mejor. Entonces, tienes que lidiar un poco con eso mejor. Y así va a ser casi siempre, ¿no? Nadie espera que el próximo evento o la próxima interacción sea peor que la anterior. Cada quien sales con la idea de que vaya a ser mejor. Entonces, tienes que lidiar un poco con eso y con la parte de comisiones y con la parte de los clientes, que cada vez también se vuelve un poco más castigado lo que pagan a las agencias, ¿no? Es de ahí que también, por ejemplo, muchas de las agencias y mucho del sector esté un poco castigado a nivel económico. Mucho de lo que nos pasó en la pandemia fue en el 2020, pues mucha gente no aguantó, ¿no? Entonces, no había eventos, no había dinero, mucha gente se fue y se dedicó a otras cosas totalmente diferentes que no tienen que ver con el sector. Ahora lo que nos está pasando, que ya se retoma la actividad, es vas con muchos proveedores que tienen gente, pero es gente que le falta experiencia. Y esto, pues como cualquier trabajo, es poco a poco ir agarrando experiencia y si te va gustando, a lo largo del tiempo seguramente le van a agarrar el track súper rápido.